El Ministerio Evangelístico y la Iglesia de Dios, Misión Mundial de la 14 y Callejón, Colombia, presentan Buenas Nuevas a las Naciones, bajo la conducción del evangelista Coralia Zurita de Valareso. Dolor, lamento y lloro habrá sobre este mundo si tú no obedecieres a la palabra de Dios. Las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, la luna se volverá roja y el sol se oscurecerá. Las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, la luna se volverá roja y el sol se oscurecerá. Alabado Dios. Aleluya. Padre Santo, bendito tú eres, Señor de los cielos. Alabado es tu nombre. Dolor, lamento y lloro habrá sobre este mundo si tú no obedecieres a la palabra de Dios. Las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, la luna se volverá roja y el sol se oscurecerá. Las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, la luna se volverá roja y el sol se oscurecerá. Santo, bendito Jesús. Y tú que no obedeciste a la palabra de Cristo, sabiendo que Él derramó su sangre por ti y por mí, las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, la luna se volverá roja y el sol se oscurecerá. Las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, la luna se volverá roja y el sol se oscurecerá. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, Señor, tuya es la alabanza, mi Rey. Santo es tu nombre, Jesús. Y tú que no obedeciste a la palabra de Cristo, sabiendo que Él derramó su sangre por ti y por mí, las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, la luna se volverá roja y el sol se oscurecerá. Las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, la luna se volverá roja y el sol se oscurecerá. La luna se volverá roja
sol se oscurecerá. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Damos gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes en vuestros hogares. Bendecimos sus vidas. Queremos que la gloria de Dios esté siempre con ustedes para ayudarlos a salir de toda maldición de pecado. Hoy el programa Buenas Nuevas a las Naciones les bendice con una preciosa palabra en el libro de Juan. En Juan capítulo 20 del versículo 19 en adelante. Antes de eso vamos a orar. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios que estás en los cielos, te adoramos. Gracias por este tiempo precioso para glorificar tu santo nombre. Gracias por la bendición que nos das de tener esta palabra de vida y poder reflexionar a través de ella, Señor. Gracias, Padre, por los milagros, por las cosas maravillosas que vas a hacer hoy en cada vida, Señor. Gracias, Dios mío. Amén y amén. El tema de hoy es factores negativos que Cristo quiere cambiar. Vamos a la Biblia, Juan capítulo 20, versículo 19. Dice así la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor, Dios mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios añada bendiciones a nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Amén. Aquí vemos factores negativos que hacen daño a los discípulos y que se dan también ahora, porque los seres humanos somos iguales. Los que fueron los discípulos de Cristo eran humanos como nosotros, con errores, con cosas que hacen daño y que a veces impiden el crecimiento en la vida espiritual. Y un factor tremendo que a veces hace daño a la iglesia, que hace daño a los discípulos de Cristo, es el miedo. Vemos aquí que ellos estaban perseguidos, ellos se sentían perseguidos, sentían que la muerte de pronto vendría hacia ellos, habían matado a Cristo. Y decían también: de pronto nosotros nos vienen a matar, nos llevan a crucifixión. Y habían cerrado la puerta y estaban allí todos con miedo. Esto es normal del ser humano, tener miedo hasta cierto punto. Pero el Señor nos habla en su palabra que nosotros debemos superar estas cosas que a veces son tan difíciles para muchos superarlas. Hay que pedir a Dios que nos ayude a salir del miedo. Hay gente que tiene miedo de los insectos, miedo de que pronto le venga un cáncer, miedo a la muerte, miedo de todo, tiene miedo. Pero el Señor nos menciona y nos dice que nosotros tenemos que confiar en Él, y el Señor le dijo: paz a vosotros. Mire, esto cualquiera podría pensar:
psicológicamente para los discípulos era terrible, porque el Señor Jesús llega, entra y les muestra las huellas de sus manos, las huellas de su costado. Psicológicamente estaban mal, y ahora viene el Señor Jesús y les muestra sus llagas, les muestra lo que hicieron los hombres con Él. Pero dice aquí la palabra del Señor en el versículo 19, hermanos, y en el versículo 20, que al ver ellos se regocijaron viendo a su maestro resucitado. Se regocijaron viendo que su maestro no los había abandonado, que su maestro estaba con ellos. Mire, qué bueno es ser un creyente del Señor. Qué bueno es saber confiar en Dios, porque cuando usted aparentemente no ve nada, que Dios lo ha dejado, no ve que está junto a usted, el Señor Jesús nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar, porque Él está con nosotros. Y es más, les dijo paz a vosotros. Cuando les dijo paz a vosotros, era algo precioso, porque esa paz de Dios iba a entrar a sus vidas, a sus corazones, iba a salir el miedo, iba a salir la angustia, la desesperación, la turbación de ellos. Iban a tener un reposo de parte del Señor. Esto es bueno. Qué lindo es sentir a Dios cerca de nosotros, dándonos el reposo, quitándonos el miedo, quitándonos la turbación, la angustia, la confusión. Amigo, amiga, posiblemente tú estás en este momento así. Tienes miedo, estás turbado, y a veces el miedo te pone irascible, te enojas con todos y le echas la culpa a todos de lo que te pasa, pero piensas que tú no tienes nada dentro de ti, pero que son los demás los que tienen la culpa. Pero no, el miedo que tienes dentro de tu corazón te está afectando, y eso es lo que hace que tú no puedas tener paz. Pero el Señor Jesús hoy te dice: recibe paz. Paz a vosotros, dijo el Señor, paz. Necesitamos tener paz. Y vemos también en Ezequiel, abra su Biblia, vamos a ir estudiando la palabra del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 2, en el versículo 6, dice algo precioso. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. A Ezequiel le dijo el Señor: no tengas miedo, no te guíes solamente por lo que ves, abre tus ojos espirituales y mira que Dios está contigo. No tengas miedo. Si tienes que hablarles de Cristo, háblales, no tienes que temer. Y el Señor le dijo también a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 8: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Mira, mi hermano, amigo, no hay que tener miedo, o un miedo así que esté a ti llevándote a la depresión, llevándote a que el diablo te diga: suicídate, quítate la vida, ya no hay respuesta para ti. El Señor quiere que no tengas miedo. La paz de Dios disipará todas esas cosas que estás sintiendo. Otro factor negativo es la incredulidad. ¿Qué hizo Tomás? Tomás dijo a los discípulos: no, yo no creo que Jesús haya resucitado. Y hay muchas personas que cuentan testimonios de Dios. No, yo no puedo creer, eso es difícil que pase. Pero si te das cuenta, el aire que respiras, no lo ves, pero lo puedes sentir cuando respiras. Sientes la fuerza del aire entrando a tus pulmones, circulando por tu cuerpo. Y sin embargo el aire no lo puedes ver, pero está ahí. Y hay cosas que Dios hace, pero con los ojos humanos no los podemos ver. Pero tenemos que creer. En Hebreos, en el capítulo 11,
en el versículo 6 dice algo muy especial, muy bueno, que yo quiero leer con ustedes. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario tener fe. ¿Qué pasaba con Tomás? No creía, no tenía fe. Para él era imposible volver a ver a su maestro. Para él no había resucitado. Y él dijo, si yo no meto mis dedos en las llagas de sus manos, si no meto mi mano en su costado, no, yo no voy a creer. Lo que ustedes me dicen para mí no es verdad. Y el Señor Jesús entró otra vez, les dijo, paz a vosotros. Y llegó Jesús para decir, ven Tomás, y mira, aquí están mis manos, ven, mete tus deditos, ven, mete tu mano en mi costado para que puedas creer. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Qué cosa más dura habrá sido para Tomás pasar esa vergüenza de no haber creído en el Señor? ¿Verdad? Qué vergüenza para los discípulos también el miedo que tenía. El miedo primero, la incredulidad. Y la Biblia dice también en Proverbios capítulo 29, 25 que el temor del hombre es un lazo. Ese miedo de que, ay, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, ay, es que si yo hago esto, me va a venir esto. No tenga miedo. Confíe en el Señor, que Dios es un Dios bueno. Si usted está caminando con Dios, viviendo la palabra de Dios, no tenga miedo. Si aún alguna vez tiene algún problema, Dios le ayudará a vencer. Y esos problemas serán para que usted crezca espiritualmente y conozca más al Señor. Bendito es el nombre de Dios. La incredulidad es algo que hace daño, afecta a la vida espiritual, porque una persona que no cree en Cristo no podrá ver la gloria de Dios. No podrá clamar y no podrá conocer y saber que Dios es galardonador de aquellos que en Él creen. Él nos da, Él es maravilloso. Mire, si Dios no estuviera conmigo, yo no estuviera ya todos estos años en Asomavisión predicando la palabra. Parecía esto imposible, que los recursos no iban a ver, que era imposible entrar en televisión. Pero el Señor es bueno. Cuando Dios nos llama a hacer algo, el Señor provee los recursos, está con nosotros, nos guía, nos bendice. ¿Para qué sirve la incredulidad? Para nada, échela, tírela. Mejor es que usted tenga fe y le crea a Dios, aunque usted no vea nada. Bienaventurados aquellos que no ven y creen, porque si ve, ya no es un creyente en el Señor como Dios nos manda, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver, de lo que no se ve. Entonces necesitamos tener fe, ser crédulos, no incrédulos. El Señor nos manda a creer en Él. Amén, bendito es el nombre del Señor. Algo más que vemos ahí en Juan capítulo 20. Vemos algo más, poquito más adelante, en el capítulo 21, vemos algo más que pasa en los discípulos. Una preocupación muy grande por su trabajo, por sus recursos. Usted puede leer en el capítulo 21 de Juan, dice en el versículo 6, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces que pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de
encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Qué bueno esto, ¿verdad? Los discípulos estaban tan preocupados en pescar y no habían pescado nada. Pero Jesús llegó y les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Y ellos obedecieron. Es bueno la obediencia. Es bueno confiar en Dios. Es bueno no tener miedo, sino esperar en Dios. No habían hecho nada antes, hasta que llega la voz del maestro a decir: ustedes tienen que tirar a la derecha la red. Mire cuántas veces usted ha estado buscando con sus fuerzas los medios, los recursos, y no han llegado, porque Dios sabe en el momento y cómo va a traer los recursos. Él quiere glorificarse aún en las provisiones. Incline su cabecita y ore conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo te pido perdón por las veces que he vivido no de acuerdo a tu palabra, y he estado viviendo con mucho miedo, con angustia, con turbación. Y mi vida ha sido una vida, Dios mío, que ha sido muy triste. Señor, te pido que me perdones. Te pido también que me perdones por la incredulidad, Señor, por haber confiado en mis fuerzas para obtener recursos. Perdóname, Dios. De ahora en adelante voy a confiar en ti, porque tú eres un Padre misericordioso que vas a bendecir mi vida. Te pido perdón por todas mis culpas, por todos mis pecados. Te pido, Cristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me ayudes, Señor, a tener cada día, Señor, ese encuentro contigo. Quiero tener ese deseo de buscar tu rostro, de orar, de acercarme a ti, Señor. Bendice mi vida, Señor. Quita ese descuido espiritual, Señor. Ayúdame, Dios, a estar siempre cerca de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesucristo, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, cambiando mi alma, mi corazón y llenando mi vida de santidad, de gozo, de paz. Gracias, Señor. Amén. La paz de Dios reine en su corazón. La paz de Dios esté sanando también su cuerpo. ¿Sabe que cuando usted tiene paz en su corazón, su cuerpo funciona bien? Porque hay alegría, hay gozo. Vamos a orar también para que usted use la paz de Dios cada día, para que no se amargue por nada del mundo, comience a dar gracias a Dios en todo y pueda estar sano en su cuerpo. Amado Señor que estás en los cielos, mira las enfermedades que han estado dañando los cuerpos. Muchas enfermedades simplemente por la falta de paz, por la falta de gozo. Te pido, Señor, que aquellas vidas que han estado sufriendo hoy sean sanadas, mi Dios. Que el gozo del Señor, la paz de Dios, toque los corazones, Dios mío. Que cada vida, Dios mío, pueda vivir una vida, Dios de los cielos, abundante en Cristo. Una vida llena de gozo, de paz, de alegría, de regocijo. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Una vida, Dios mío, próspera tanto en lo espiritual, Señor, como también en el área material, Señor. Pero no que nos desesperemos por ello, sino que vivamos confiadamente, Señor. Trabajando, sí, con amor, pero, Dios mío, confiando en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, por aquellas vidas que hoy han sido tocadas, sanadas por el poder del Espíritu Santo. Toda enfermedad que ha estado azotando los cuerpos, en el nombre de Jesús que salga y haya bienestar y bendición en los cuerpos, en las mentes, en el dulce nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén. El programa Buenas Nuevas a las Naciones le agradece por su sintonía durante todo este tiempo. Agradecemos a todos los pastores, a todos los hermanos. Damos gracias a Dios y esperamos que esta palabra le haya sido de mucho crecimiento para su vida. Y tenemos también una palabra para usted en Proverbios 22, en el versículo 4, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Le deseamos un feliz año 2011, pero queremos decirle que aquí dice la palabra que Dios nos promete riquezas,
nos promete darnos honra y vida abundante. Pero primero nosotros tenemos que acercarnos a Él con humildad y también vivir bajo el temor a Dios. Riquezas, honra y vida es la paga que Dios da a todo aquel que teme a Dios, a todo aquel que vive con humildad delante del Señor. Así que este año 2012 sea un año para usted de riquezas, honra y vida, pero ya usted sabe, amigo o amiga, que usted tiene que vivir bajo el temor a Dios, en obediencia a Dios. Usted tiene que dejar el pecado, seguir a Cristo. Si a usted se le hace muy difícil dejar el pecado, usted tiene que pedirle al Señor Jesús que cambie y transforme su vida. Y usted va a ver un año lleno de toda clase de bendiciones. Y este versículo del capítulo 22 de Proverbios, el versículo 4, se va a hacer real en su vida. Aunque nadie le diga a usted feliz año nuevo, pues riquezas, honra y vida será la paga de Dios hacia usted por su humildad y por su temor al Dios de los cielos. Reciba un saludo muy atento de todos quienes hacemos el programa Buenas Nuevas a las Naciones, de mi esposo Nelson Valareso, de mi hijo Byron Nelson Valareso, que es músico del Grupo Shalom, de Tyrol Valareso, el pianista del Grupo Shalom, de Cristian Valareso, el baterista del Grupo Shalom, de mis nueras, también de la novia de mi hijo y de toda la iglesia de la 14 y Callejón Colombia. Y quiero añadir también que se une a esta felicitación por Año Nuevo, bendiciones para sus vidas, de parte del hermano Manuel Lázaro y su familia. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor. Bendiciones. Nuestras coronas queremos